me gustaría, ustedes que son especialistas en economía, consultarlos sobre lo que piensan de esta ley, de la posibilidad que salga adelante esta ley. A ver, José Luis. Yo creo que es ridícula. Directamente, Absurdo. contundente. Pero es que, aparte, ¿cuánto hace que Argentina coquetea con controles que terminan en verdaderos desastres? Es verdad. El cepo fue un control para que no se perdieran reservas. Se perdieron reservas como pocas veces en la historia argentina en solamente 4 años. Así que es una cosa ridícula. El control de precios que se instauró, se sugirió allá por 2005 y comenzó de manera abierta en 2007 al punto de destruir al INDEC para negar la inflación. Todos los controles terminan mal. Yo no entiendo lo que le pasa a la sociedad en general con la libertad económica y a la clase política en general. Yo he escuchado argumentos ridículos acerca de la ley esta. Por ejemplo, que el empresario prácticamente tiene un goce sádico en despedir gente. Yo, el que dice ¿es tarado o estudia para ser tarado? Porque la verdad, un empresario, cuando incorpora gente, le enseña a hacer lo que tiene que hacer. Uno no nace sabiendo exactamente todo lo que tiene que hacer. ¿Qué va a despedir alegremente? La sensación a veces en nuestro país es que los empresarios igual no ceden nada de sus ganancias. ¿Cómo? ¿No? Que digo que la sensación que tiene la gente en general es que los empresarios a veces, aún en tiempos de crisis, no ceden nada de sus márgenes. Nadie quiere ceder nada de lo que gana. No, está bien, claro. pero en un momento de tampoco, crisis quizá uno puede dejar de ganar un poco para no... Y la sensación es que no están dispuestos a esto, ¿no? Pero empresarios egoístas están muy bien, que así sea ahí en todo el mundo. Ahora, ¿por qué acá nos la agarramos de esta manera? La verdad que es inentendible. Y ahora, ¿qué hacemos con la gente que se queda sin trabajo? ¿Qué se hace con la gente que se queda sin trabajo? Claro, ¿no? Porque ahora estamos en una situación complicada económicamente, estamos en una situación de crisis. A ver, sí es cierto lo que publican los datos oficiales, que son los mismos de ahora, de hace 6 meses, de hace 2 años, de hace 3. No hay un proceso abierto de destrucción de empleo, Que no crece el empleo, hace 5 años que no crece el empleo. Sí. Este va a ser el 5.º año sin crecimiento del empleo. Claro, hay un problema también con las estadísticas en este país que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque para saber si estamos en crisis o no, necesitamos tener números y datos y saber si efectivamente, porque unos dicen no se está despidiendo gente y del otro lado dicen se está despidiendo a lo que está en la discusión es raudales. el número. Hay cifras por lo menos que trascienden, que van desde los 40.000, estoy hablando enero, la actualidad, que van desde los 40.000, desde las 40.000 puestos de trabajo perdidos hasta los 100.000. Pero como estamos en una suerte todavía de apagón estadístico... Pero digo, estamos discutiendo, la discusión está basada en que estamos en una crisis laboral. De lo que dice Esper, que me parece razonable. Además, yo tuve 8 años en el banco visitando pyme, etcétera, pyme y grande. Hay una cosa que es absolutamente así, es decir, el empresario cuando logra, digamos, capacitar a un laburante, no lo quiere perder porque sabe que después tiene que invertir no solo tiempo, sino una enorme cantidad de recursos en volver, si eventualmente después la empresa vuelve a tomar gente, en volver a invertir y todo. Entonces, yo lo que y además diría tiene un costo despedir también. Bueno, justamente de eso se trata la ley. Por eso yo digo... Yo, en primer lugar, soy enemigo de las generalizaciones. Ni los empresarios, ni los políticos, ni los economistas. Digo, habrá que ver los casos. Pero creo que hay que ir, insisto, por el lado del incentivo. Creo que hay que premiar al tipo que mantiene. Y la mejor manera de premiarlo es bajarle el costo, darle, insisto, algún tipo de bonificación por sostener eso. Ahora, para que haya trabajo en la Argentina, para que se generen nuevos puestos de trabajo, lo que la Argentina tiene que volver a hacer es crecer. En los últimos 4 años, como se dijo acá, el crecimiento de la Argentina promedio está por debajo del 1%, que si vos lo mirás en perspectiva, es menos de lo que necesitamos porque la población aumenta más o menos creciendo. Hoy no está creciendo. Modos, es cierto. Ahora, ¿por qué no bajar los impuestos al trabajo para hacer más barato para el empleador el tomar gente? Claro. Ahora, nadie se quiere bajar de los impuestos al trabajo, ¿no? Andá a decirle a Moyano que se bajen los impuestos al trabajo. Ellos mojan de ahí porque manejan las obras sociales. Hay una cuota sindical que se le descuenta al trabajador de la cual mojan ellos. A ver, el sindicalismo pide permanentemente mejoras salariales. Ahora, los impuestos al trabajo, que son la clave por el cual el trabajo en argentino cobra poco, pero tenés sindicalistas ricos, no, de eso no se bajan ellos, es joda eso. Ahora, José Luis, ¿en cuánto tiempo estima usted que coincidimos en que la Argentina hace años que no crece, lamentablemente? Sí, son datos, sí, los son datos no se discuten. es un dato. No, lo que pasa es que hay gente muy toca que todavía lo discute, ¿no? Pero la verdad es que hace años que no crecemos, estamos estancados, de hecho hemos involucionado, pero teniendo en cuenta cómo van las cosas, ¿en cuánto tiempo físico estiman ustedes que pueda llegar a crecer la Argentina? Porque en el mientras tanto, es cierto, hay gente que se queda sin trabajo, hay crisis laboral, todo aumenta. No digo que no sea justificable, digo, la verdad es que
inusitado, insólito pagar 40 pesos de gas, digamos, para nosotros. Es cierto, lo que pasa es que todo se suma, ¿no? Si me permite, Gustavo, le contesto. Mira, la verdad, yo no tengo la menor, yo personalmente, Sí. pues no tengo la menor idea cuando Argentina vuelve a crecer. Mucho menos cuando empieza a bajar la inflación y cuando vuelve a caer el empleo. Lo que sí te digo, que hay dos cosas que acá se soslayan siempre en nuestra ansiedad. Argentina a fin de 2015 Sí. estuvo así de tener la quinta crisis homérica en 40 años. Tendría similitudes y diferencias con el Rodrigazo, similitudes y diferencias con la crisis de la tablita Martínez de Oz, similitudes y diferencias con la crisis del Austral, similitudes y diferencias con el 2001. Pero Argentina estuvo ahí. Y te diría todavía, a la crisis la miramos del espejo retrovisor. No nos hemos alejado definitivamente de la zona de crisis. Así que estar pidiéndole a esta economía que crezca ya, el gobierno es absurdo en plantearlo y muchos sectores también es ridículo en pedirlo. Eso es la primera cosa. La segunda es que es muy difícil que nosotros nos recuperemos rápidamente. Sí, es muy difícil eso. Ahora, con esto que estamos hablando del tema de las estadísticas, durante estos meses se conocieron algunas estadísticas, por ejemplo, según la AFIP, creo que la última semana, lo estuvimos discutiendo la semana pasada cuando vino Tomada, la AFIP dio un dato que entre 2010 y 2015 se crearon más de 900.000 puestos de empleo en el sector privado. Eso es un dato... ¿De 2000? Del 2010 al 2015, un informe de la AFIP que dice que se crearon, no recuerdo el número, 900 y pico de miles de trabajos registrados en el sector público, en el sector privado, perdón. Eso fue un dato que hablamos el otro día. Bueno, ahí tenemos un dato objetivo que no es de la administración anterior, sino que es de esta. Otro dato de la administración nueva es los datos que dicen que el país el año pasado creció 2,1% en su PBI, que inclusive el campo creció 6,2%. Evidentemente, o sea, más allá también me gustaría rescatar lo que decía Tommy la otra vez, que digamos, bueno, las víctimas de inseguridad no son un número, son personas. Bueno, digo, el trabajo es lo mismo. La gente que está perdiendo el trabajo, realmente, digo, no importa si es un número, 2 o 3, la verdad que se están perdiendo puestos de trabajo. Con respecto a la ley, yo quisiera también mencionar lo que dijo Facundo Moyano hace unos días, que dijo, Macri no confía en su plan. Digo, si él piensa que no van a despedir más gente, que avance. Por ejemplo, con la ley, total dice, bueno, total no van a despedir a nadie. Y lo que decía Moyano es... Lo que dice Moyano es ridículo, es tomar el pelo a la gente. Claro. Yo creo que también tomar el pelo a la gente es desconocer la realidad que se está viviendo en la calle todos los días, cuando Pero todos con están prohibir perdiendo despidos, trabajo. lo único que hace, suponete que una empresa realmente no despide a nadie porque vos se lo prohibís por ley. Y la empresa anda mal. Eso es la otra empresa cosa, va a terminar pero... fundiendo. Espera. Claro. Pero tampoco se puede negar el problema. Va a terminar fundiéndose y despidiendo mucho más trabajadores que lo que hubiera despedido sin la ley. Claro. Es ridículo. ¿Y cómo se frenan los Y despidos? mientras tanto, ¿cómo hace a la ver, gente? ¿Cómo se Claro. frenan los despidos? Creciendo, no poniendo una ley que impida los despidos. Yo creo que... ¿Para cuándo va a crecer? No sé. Ese es el punto. Mirá, el gobierno a lo largo de estos 5 meses ha hecho cosas que a mí particularmente me parece que las ha encarado bien y hay otras que me parece que las ha encarado no tan bien. Digamos, salió del cepo con un razonable éxito. ¿En qué sentido lo digo? En que a lo mejor el temor que muchos podíamos tener, yo me incluyo, es decir, uy, salen del cepo, se puede ir a 20, 25. No pasó eso. Eliminó las retenciones al complejo agroalimentario, me parece que era muy necesario hacerlo, por todo lo que hace a la capacidad de la Argentina de producir, lo que genera dólares para que ingresen al bárbaro. Ahora, esas dos medidas conjuntas tienen efectos sobre precios. Lo mismo que el hecho de aumentar las tarifas. Me parece que ahí se requiere mucha coordinación y a lo mejor acá puedo tener, como en otros aspectos, a lo mejor alguna diferencia respecto a alguna de las cosas que ha planteado José Luis, pero digo, bueno, me parece que el tema de acuerdos de precios, al menos transitorios, para el momento de enero, febrero, marzo, era necesario. ¿Para qué? Para tratar de amortiguar el impacto que que realmente tuvo, no solo en la canasta familiar, sino también en los productos generales. Ahora, cuando se devalúa en la Argentina, todos sabemos que hay un impacto en precios. Todos sabemos. Digo, no hace falta haber pasado por la Facultad de Ciencias Económicas para saber que la modificación del dólar, de la relación peso-dólar, cuando tiene un tema abrupto, se traduce a pesos. Bueno, el tema es ver cómo haces para amortiguar. Insisto, algunas cosas hay que hacerlas. Ahora, el tema de la famosa discusión de la gradualidad, pero sobre todo, ¿sabes qué? También de la coordinación de las medidas. Yo creo que uno lo que ve a veces que en esta idea de tener un gabinete económico
y no un ministro de Economía, vos tenés problema. Aquello que decía Napoleón, es preferible tener un general malo a 2 buenos. Cuando vos tenés que tomar decisiones, si hay un gabinete de 4 ministros más 2 coordinadores, quizás se tarda más, ¿no? Te puede pasar cosas que inclusive, por ejemplo, proyectos interesantes que por mala coordinación o por mala estimación del timing, del tiempo, pueden desacreditarse. Por ejemplo, el proyecto de préstamos hipotecarios por una unidad de vivienda, etcétera. Bueno, en teoría pues es interesante. Claro, ahora, lanzado el mes de más alta inflación, no es bueno. Sí, además, mira, nos estamos engañando. Suponete que hay un empresario que no despide y no se funde. Pero después se da vuelta y te pide algo porque se funde igual. Hoy hay una noticia que el gobierno está pensando en dar créditos blandos, bajas de impuestos, especialmente para pymes. ¿Por qué te crees eso? Porque la pyme fue y le golpeó la puerta y le dijo, mira, si me sancionan la ley antidespido yo me fundo, dame algo, ¿me entendés? Entonces, es un todos ponen, es lo que todos se está sacan, negociando desde el frente masista, ¿no? Claro, el tema es hasta cuándo le podemos seguir echando la culpa a la pesada herencia, ¿no? Es que tenemos que salir del pasado, tenemos que salir y seguir adelante. El Frente Renovador... Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cuándo has visto vos en Argentina que prohibir algo, como prohibir la suba de precios, que prohibir algo traiga a la corta o a la larga alguna consecuencia positiva? Esa es la parte que no te entiendo, porque la cantidad de controles que en Argentina se han impuesto, han fracasado, es más... No hubo controles en estos últimos de precio, años. Ahora de despido, eso te pregunto. ¿Cuándo un control de precio de algo funcionó acá? O sea, no entiendo el rigor histórico que tiene poner una ley que prohíba algo. Pero nosotros no estamos proponiendo una ley que prohíba algo. Prohíbe, en realidad, lo que plantean. Hay compañeros míos de bancada que están mucho más preparados que yo con el tema laboral, porque vienen del sector sindical, donde plantean, obviamente, la ley de emergencia ocupacional, de no despedir a la gente, pero en realidad... las que están, o sea, asegurarles que sigan trabajando los que ya están. Ahora, Mirta, no es aplicable para los nuevos empleos. ¿Y por qué no bajar impuestos al trabajo, por ejemplo? Bueno, ¿por qué no? Pero por eso en eso se está planteando, en realidad, incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, no están planteándole pero obvio, a las le tenés que dar incentivo porque por otro lado le prohíbe despedir. Perdón, ¿qué dijo el presidente de la Fiat la semana pasada o la anterior? El mismo presidente de la Fiat dijo, igual este problema de que implementen la ley no nos afecta a nosotros las grandes empresas, afecta a las pequeñas y medianas empresas. Y el Frente Renovador lo que está diciendo es que esta ley no es aplicable a las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿viste lo que estamos hablando? Estamos hablando. Pero te puedo hacer una pregunta, Mirta. Déjame terminar una cosa, Hernán. Estamos hablando de prohibir o dificultar los despidos, pero por otro lado nos damos vuelta y estamos pensando en incentivos para las pymes. Entonces, ¿me entiendes? Es una cosa de loco. Es de loco. Pero siempre por un lado, prohibimos los despidos, cosa que afecta relativamente más a la pyme que a la grande, y no damos vuelta para darle incentivos para que la pyme no se funda. Es que nosotros estamos planteando... Vos lo dejaste planteado antes de pasar la frase del Papa. Yo creo que la prédica del Papa contra el capitalismo es una prédica absurda. El capitalismo ha sido fuente de crecimiento y prosperidad en el mundo. ¿Que hay pobres? Por supuesto que hay pobres. Pero ninguna versión cercana al socialismo... ¿Pero vos lo lees así como una prédica contra el capitalismo? Permanentemente el Papa tiene una prédica anticapitalista. Y esto es un error grave. Porque cualquier versión que se acerque al socialismo ha generado más pobres, ni hablar las muertes que han generado, ¿no? Mucho más que el capitalismo. A ver, puedo hacer un punto acá que me gustaría... Pero no quiero dejar pasar esto, que es interesante, porque tenemos a Marcelo, que es un especialista justamente lo que hace el Papa, más allá de la visión economicista, es una visión de la economía social. El Papa viene de un país donde durante casi una generación perdió el empleo en la década del 90, en toda América Latina, donde estuvimos mucha gente acostumbrados a ver a padres sin trabajo, donde hijos no podían estudiar. Ese es el capitalismo que no quiere el Papa, ese neoliberalismo es el que no quiere el Papa, y lo presenta en su exhortación, y por eso presenta su problemática con el empleo. Bueno, déjame hacerte un comentario sobre lo que vos decís, sobre la esclavitud, ¿no? ¿Sabés quiénes somos esclavos en Argentina de todo lo que estamos en blanco? Para financiar un tamaño del Estado que no sirve para nada, además de... Perdóname, llamás esclavos a alguien que duerme en una cama y tiene un plato caliente de comida. Que la gente está en blanco, estamos hablando de... 6 meses trabaja solo para pagar impuestos. Y sobre la esclavitud del capitalismo, yo te diría, en Estados Unidos, por ejemplo, el paradigma del capitalismo en el mundo, allá no hay desesperación por los desocupados o planes para pyme. Allá funciona una economía realmente libre y muy flexible. Por ejemplo,
La caída en el precio del crudo que ha habido en el mundo ha traído la quiebra de muchísimas empresas hidrocarburíferas. Ahora, como es un país muy flexible, donde no hay doble indemnización, ni triple, ni provisiones para despedir, la gente va de un lado y entra al otro rápidamente. La tasa de desempleo es del 7%. Entonces, en Europa, ¿sabés por qué en Europa pasa lo que pasa con los parados? Porque hay un estado de bienestar que colapsó, no como consecuencia de exceso de liberalismo o de capitalismo. Acá lo que fracasa es o el capitalismo trucho que tiene Argentina de corporaciones. Acá tenemos una sociedad que vive a expensas de empresarios prebendarios, sindicalistas y una gran cantidad de la clase política que es rica a costa de nuestros impuestos. Pero no, lo que fracasa no es el capitalismo y el liberalismo, de ninguna manera. Bueno, ya fracasó lo que fracasa en la década es del el capitalismo de Estado. Perdóname, ¿la década del 90 no fue una Argentina neoliberal? No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. La década del 90, ¿sabés por qué termina en la peor crisis de la historia? No por la desregulación que hubo, la libertad económica, como consecuencia del mismo problema del Rodrigazo, de la crisis Martínez II, de la hiperinflación y de la casi crisis que tuvimos el año pasado. ¿Sabes cuál es? Es un Estado que no solo no le alcanza con la cantidad enorme de impuestos que recauda, sino que tiene déficit, el déficit se financia con emisión, con deuda externa, deuda interna, reservas, y un día colapsás. No es la libertad lo que generó la crisis en los 90, es una cosa absurda y falsa además. Sí, lo que pasa es que el largo plazo es muy largo para la gente, ¿no? No, Entonces, sí, pero son dos cosas distintas, está bien. Sí, yo insisto en eso porque, bueno, es lo que uno realmente escucha. Yo siento, ¿no? Estoy hablando ya de sensación de las mesas de café, de las charlas en las casas, en las colas del supermercado, que la gente... el gobierno arrancó con un changüí de paciencia de la gente que se acabó, ¿no? Se terminó muy pronto, puede ser, porque decimos son solo 5 meses, escuchás a los economistas y todos coinciden en que esto había que hacerlo, que era inevitable, que hay que darle tiempo. Pero la verdad es que cuando uno no le alcanza, que va al supermercado no puede comprar, le aumenta el gas, le aumenta la luz, le aumenta la nafta, le aumenta todo, se terminó la paciencia, ¿no? Entonces... a ver, dos cosas. Primero, nosotros también, imagínate que el gobierno, si algo se destaca el gobierno de Cambiemos y lo que fue el gobierno del PRO en la ciudad, es que mira números permanentemente, investiga y tiene ausculta a la sociedad. Y la verdad, sinceramente, no le quitemos a la gente la posibilidad de tener esperanza, porque todavía, sabiendo que la situación es difícil, porque la situación no está cómoda, no es cómodo cuando alguien el domingo pasado, 1 de mayo, te aumenta el 10% la nafta. No es cómodo, no es amable, y la gente puede decir, lo comunicaron bien, lo comunicaron mal, pero comunicalo, ponete un bonete. El aumento del precio de la nafta no tiene justificativo. Déjame terminar. No tiene ningún justificativo. No, pero claro, justo en ese punto es complicado porque siguieron... Una cosa es la tarifa de gas, de electricidad. Ahora, ahí renovaron el... Cuando transferir más plata a las provincias es una tomada de pelo al que carga combustible. Bueno, está bien. Pero tenías cuando ayer... los culpables del problema es la política de muchas provincias, que las han fundido directamente. Y vos le mandás más plata a costa del tipo de carga combustible. Y ayer tuviste una marcha en Chubut de 50.000 personas en la industria petrolera, de la cual también tenés que cuidar ese trabajo. Claro. Sí, pero decirle claramente que vos le estás cobrando un flor de impuesto al que carga combustible para sostener esos puestos de trabajo, ¿no? Porque ¿o te cree que la gente que carga combustible no puede perder el trabajo por eso? Pero también hay un tema con el precio del barril que se mantiene, ¿no? Para beneficiar a las petroleras. La política absurda del gobierno. Que viene del otro gobierno, pero lo renovaron. No, porque además tenés acá un problema serio, que cuando lo que pasa en Argentina con esta política nefasta que hemos tenido, cuando tenías el precio alto, no le liquidabas a las provincias al valor más alto del orden. Le liquidabas a un tope con la famosa retención. Es decir, vos liquidabas tu lugar, por encima de ese precio se lo quedaba el Estado. Cuando el petróleo va a la baja, vos tenías que decir, señores, ¿cómo no baja el precio de la nafta? Bueno, pero tenés a las provincias fundidas. Porque tenés a la provincia fundida porque no hiciste antes lo que tenías que haber dejado. Cosa que no debería haber ocurrido, porque la recaudación en las provincias se multiplicó por 25 en la última década. Pero ahí tenés... Vos fíjate cómo... Eso se arrastra de la otra, administración. Pero vos fíjate cómo si la fundieron, fue porque son unos irresponsables a la hora de manejar la plata de la gente. Podría estar de acuerdo con vos. Ahora, también ayer tenías... Nosotros estábamos defendiendo. Vos fíjate cómo el argumento fluye para los dos lados. 50.000 personas que estuvieron ayer en Chubut y estuvieron de verdad y legítimamente decían, si ustedes no tocan el precio de la nafta, nos vamos a quedar sin laburo. El Estado recauda casi 2 billones de pesos por año. No me digas que no tenés caja para financiar eso sin reventarle a la gente el bolsillo porque carga nafta. Yo creo que problemas tenés... Vos fijémonos dónde estamos. Sí, a ver. Nosotros
para poner. Siempre recurrimos a la gente para toda la fiesta política. A ver, ya que estamos, proponete algún gasto que no toque a la gente. No, espera. El que tiene claro la plantilla de gasto, de personal, de ñoque y de no ñoque son ustedes. Yo lo que te digo como concepto, no me hagas creer a mí y a todos los que cargamos combustible que la única manera de subsidiar a las 435.000 familias, como dijo Aranguren, después de la fiesta de aumento de recaudación que esas provincias y todas tuvieron en la última década, es seguir reventando a la gente o con tarifa, o con impuestos, con naftazo. De acuerdo. Yo te escucho el argumento con toda atención y te diría que es parte, obviamente, cuando uno tiene... Pero fíjate que ese argumento viene por el lado de toquen más el gasto. No, es defender a la gente, a la gente de a pie. Este es el capitalismo a la gente... sin querer o queriendo. Déjame terminar. Sin querer o queriendo. No, pero no solo de auto, porque esto influye en que... Si hay algo, yo te digo lo que nos pasa a nosotros. Sí. Efectivamente. Y yo lo digo con toda tranquilidad y viste con esa serenidad de espíritu. Yo tenía 700 tipos que no laburaban y que habían entrado 3 meses antes, que habían entrado, por ejemplo, al CCK. Yo pienso, cuando digo, esa gente no se le renuevan contrato, estoy defendiendo al ciudadano de pie. Por eso lo puedo hacer toda convicción. Yo le pregunté a Gustavo qué haría él para crecer. Creo que es justo y fair y honesto decir lo que yo creo que habría que hacer. Y lo que yo creo que hay que hacer, parte del diagnóstico que yo hago de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 80 años, que están divididos en 2 partes de 40 años, hasta el 75 y del 75 para acá. Argentina en los últimos 80 años ha aplicado básicamente un modelo que es una moneda que tiene 2 caras muy marcadas. Una economía muy reticente al comercio internacional, a estar abierta a comerciar, muy cerrada en sí misma para sustituir importaciones cuando tiene todo para venderle al mundo. Y la otra causa es un tamaño del Estado que ha llegado al límite de ya ser impagable. Ya, aunque no nos demos cuenta, el Estado, y acá no estoy personalizando Menem, Cristina, Kirchner, Macri, no importa. El Estado ya utiliza a los bienes para recaudar impuestos. No es que se recaudan impuestos sobre el valor agregado o se recaudan impuestos a las ganancias. Acá se recaudan impuestos sobre los bienes. Por ejemplo, el factor trabajo, que tanto nos ha preocupado en la primera parte del programa, tiene un impuesto que entre la suma de los aportes personales y la contribución patronal es del 45%. ¿Quién va a querer contratar trabajadores en Argentina con ese impuesto al trabajo? Los alimentos, 42% de impuesto promedio. La nafta, el propio ministro Aranguren lo dijo, 45%. Es una locura el tamaño del Estado al cual hemos llegado. No, bueno, la locura es que después uno no lo ve reflejado. Pero además son 2 problemas. Argentina no puede pagar la presión impositiva que paga hoy. Porque tenés a los que están en blanco esclavizados y en cuanto pueden saltan y se ponen en negro. ¿Por qué te crees que tenés 1/3 de la economía en negro? Porque es imposible sobrevivir con esta presión impositiva. Entonces, ese modelo entró en crisis en los últimos 40 años. El Rodrigazo, la crisis de la tablita Martínez de Oz, la hiperinflación y la crisis de la convertibilidad y la de la que nos salvamos a fin del año pasado, tienen esta matriz que lo cruza, esta moneda con 2 caras. ¿Pero cómo el estatismo y la sustitución de importaciones. Yo creo que el modelo que habría que hacer es el antítesis de este. Un modelo de una economía abierta al mundo, que la protección se haga, si se quiere proteger a alguien, con el dólar, no con el curro de las de JAI o de los aranceles para importar o las provisiones de importación, y un Estado que sea pagable y que no esté lleno de delincuentes como en la última década, por ejemplo. ¿No? Esas 2 cosas elementales son. Está bien, igual, yo creo que sin eso... Yo no descarto que tengamos alguna recuperación económica con este esquema que hasta ahora ha planteado el gobierno de Macri. No la puedo descartar. No sé cuándo va a venir, como dije antes, pero no la puedo descartar. Ahora, igualmente no se sostiene el esquema económico planteado por Macri de mantener el déficit fiscal igual que en épocas kirchneristas y financiarlo con deuda externa, en lugar de con emisión y reserva, no camina a la larga. Cuando vino la expresidenta Cristina Fernández y hizo ese acto que para mí es escandaloso, haber ido a presionar a la justicia, porque cuando vos tenés que ir, te cita la justicia, vas a Comodoro Pi y declarás. No tenés que poner 30.000 tipos a presionar jueces. Para mí es escandaloso. No sé por qué le dejaron hacer ese acto. ¿No? Bueno, porque es la libertad. No, perdóname. En tribunales. Es lo que, perdóname. En tribunales, perdóname. ¿Puedo terminar? Es escandaloso. Sí, no, sin embargo, déjame acotarte que ese acto lo podría haber dicho, señora, hágalo en Parque Roca, no en la puerta de tribunales. Está bien. En la opción por la libertad. El gobierno tuvo responsabilidad. En la opción por la libertad. ciudad de la nación, no sé. En la opción por la libertad, te doy más argumentos, José Luis. Canal 7 lo pasó íntegro el discurso del expresidente. Íntegro lo pasó. Es verdad. Y vos me podés decir, es un exceso de libertad. Prefiero equivocarme por ese lado, ¿sabes? Sí, mejor. Estamos tan acostumbrados a la censura, a no dejarte hablar. Sí, habló
la expresidenta habló, y es más, fuimos criticados porque lo tenías en doble imagen. Al presidente Macri, a la expresidenta, pero el sonido de la expresidenta. Es verdad. Preferimos Eso eso. es verdad. Es verdad. Sí, sí. Pasemos por ingenuos. Creamos en esa ingenuidad, va a ser mejor para todos. Bueno, nos quedamos con esas palabras, ministro. Muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante tenerlos. Un verdadero placer.